Buenos días a todos. Esta es la torre de las Biblias que consulté para transmitir un concepto que, como verán, será muy sencillo, y sobre todo respetuoso con este texto llamado sagrado, así que no se preocupen, solo veremos algunos, pero será muy interesante. También quisiera darles algunas indicaciones relativas a la incertidumbre absoluta que tenemos cuando nos acercamos a ese texto, y por incertidumbre absoluta, me refiero a la conciencia de saber muy poco, y tal vez, ni siquiera poder saber demasiado más. Evidentemente, mientras estudiaba hebreo, también estudié los trabajos de profesores universitarios que se ocupan de las lenguas semíticas, por ejemplo, el profesor Giovanni Garbini, que fue catedrático de filología semítica en la Universidad de Roma. He leído sus publicaciones y dice una serie de cosas que, en mi opinión, no solo son interesantes sino fundamentales. Mientras tanto, aquí en este libro, esencialmente dice que, el hebreo es un dialecto cananeo del sur de Fenicia. Dice, desde un punto de vista lingüístico, el cananeo no constituye un grupo de lenguas muy similares como se suele afirmar, sino más bien, una única lengua dividida en una serie bastante grande de variedades locales extremadamente homogéneas. El hecho de que algunas de estas variedades, como la fenicia de Tiro y Sidón, o la judía de Jerusalén, han alcanzado una gran dignidad literaria, y que por su importancia cultural, sean comúnmente designadas como lenguas autónomas, y no como dialectos, no elimina el hecho lingüístico, es decir, en realidad el hebreo es uno de los muchos dialectos, en definitiva, dentro de este grupo de lenguas cananeas. Dice, probablemente no existía ninguna diferencia entre el hebreo y la variedad fenicia hablada y escrita en el norte de Palestina. Entonces este ya es un primer dato importante, pero lo fundamental, en mi opinión, es lo que afirma después. Solo conocemos el hebreo tal como fue reconstruido a finales del primer milenio después de Cristo, es decir, el llamado hebreo masorético. Lo que se transmitió desde el exilio babilónico en adelante no es un acervo de nociones lingüísticas sino un conjunto de textos sagrados o al menos religiosamente relevantes. Lo importante no era conocer la estructura lingüística de esos textos sino su contenido ideológico, que también era sometido a continuas solicitaciones de las diversas corrientes del judaísmo. Este es un hecho fundamental, es decir, significa, nosotros cuando leemos la Biblia, no leemos un texto que sigue reglas gramaticales. Seguimos un texto que sigue un camino ideológico y las reglas gramaticales no eran un problema de los escritores, de los autores de la Biblia. Esto es importante porque a lo largo de los siglos se han desarrollado toda una serie de reglas gramaticales, por ejemplo, las relativas al término Elohim que, al ser plural, debe necesariamente convertirse en singular, pero fueron desarrolladas más tarde. Tengo en mente, no sé, algunas reglas como, no entraré en detalles porque no quiero aburrirlos, la de la llamada, VAB consecutiva o inversiva, donde en un momento determinado algunos gramáticos escriben, esta es una regla que la inventamos nosotros y, en resumen, podemos tirarla fácilmente a la basura. Así, las reglas lingüísticas o gramaticales se desarrollaron más tarde, dice el profesor Garbini, y no supusieron un problema para los autores bíblicos. Entonces conocemos una cierta interpretación del texto bíblico, el tiberiano, es decir, la de la escuela de Tiberíades que produjo este hebreo masorético, no la lengua hebrea, es decir, por lo tanto no conocemos la lengua hebrea. El idioma hebreo se expresó inicialmente a través de la escritura consonántica fenicia. No sabemos qué escritura se usó para las obras escritas durante el exilio babilónico, etc. No lo sabemos. Es importante tener estas premisas para comprender estas indicaciones muy sencillas que daremos en estos videos. El vocalismo, es decir, los sonidos vocálicos de las antiguas lenguas semíticas, es completamente desconocido. Otros exégetas judíos ya lo dicen, nunca sabremos cómo se leía originalmente la Biblia, nunca lo sabremos. Tenemos que esperar los primeros siglos de la era cristiana para encontrar las primeras grabaciones gráficas de vocales. De hecho, no hay que olvidar que la escritura silábica del área mesopotámica recibió una interpretación moderna por parte de los asiriólogos, que se basaron en las formas recientes de las lenguas semíticas,
casi exclusivamente árabe clásico, y que no son capaces de demostrar la exactitud de sus hipótesis de lectura. Profesor de filología semítica. También escribe en libros que, por tanto, incluso cuando hablamos de los significados de los términos, cuando hablamos de lenguas antiguas, incluso cuando hay acuerdo entre todos los estudiosos del mundo sobre el significado de un término, bueno, incluso en esa situación, no hay certeza. Entonces esta es la base que debe empujarnos a hacer, mientras tanto, un examen de conciencia cuando decimos que tenemos certeza sobre la Biblia, ya sabes. Fingir porque creo que a la luz de estas y toda una serie de otras cosas, es honesto fingir, pero en lugar de eso debemos reflexionar cuando escuchamos a la gente decir, la Biblia es así, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro. No, todas son interpretaciones. Creo que frente a todas estas premisas y frente a diferentes traducciones y frente a incertidumbres, lo más honesto es hacer lo que les diré en breve. Digo incertidumbres porque hablando del término Elohim, este es el primero de los términos por los cuales les doy esto. Perdónenme por darles esta indicación, esta sugerencia, es un término que nadie sabe traducir, se traduce de muchas maneras posibles, se traduce teológicamente como Dios. Pero sabemos que Dios no existe en la Biblia. El Dios elaborado por la teología posterior no existe, lo dicen los propios exégetas judíos, en la lengua hebrea ni siquiera hay término que indica a Dios, entendido como entidad espiritual, trascendente, adorada. Y por lo tanto, Elohim también se traduce como jueces, legisladores, gobernadores, los luminosos, los de arriba y demás. No sabemos. Esto es lo fundamental. Y como no lo sabemos, necesitamos tener la corrección de decirlo también porque los términos que se utilizan para traducirlo son todos términos que indican funciones. Ya hemos visto parte de ello cuando, en uno de los 2 videos dedicados a la relación entre la Biblia y Homero, y volveremos sobre ello también porque es un concepto importante, indican funciones, es decir, indican que los Elohim ciertamente actuaron como jueces, ciertamente actuaron como legisladores, ciertamente actuaron como gobernadores, pero ¿quiénes eran? Es decir, se desconoce lo que significa Elohim. Primero vimos esa torre de Biblias que consulté, y las consulté en base a la traducción, para dar un ejemplo de esta incertidumbre. Génesis 20:13 donde Abraham cuenta su historia y ahora veamos por un momento cómo se trata este versículo. Aquí entonces vemos uno de los ejemplos de las incertidumbres que se relacionan precisamente con la traducción de este término Elohim. Entonces este es un pasaje donde Abraham cuenta su historia y dice, cuando los Elohim me hicieron vagar fuera de mi casa. Ves que aquí está el verbo que se traduce en plural, y de hecho, en la identificación verbal aquí también se indica que está en tercera persona del plural, y por lo tanto no hay dudas. Esta es la Biblia traducida, digamos, para los eruditos, para los que saben hebreo, para las facultades de teología, y por lo tanto, claramente la traducción que sea interlineal debe respetar exactamente lo que está escrito en hebreo. Esta es la guía de todas las formas verbales presentes en el Antiguo Testamento, con análisis gramatical, y ahora veamos cómo se indica ese verbo que acabamos de ver. Verás que incluso en la guía de las formas verbales del Antiguo Testamento, este verbo se indica, de hecho, en la forma del tercer plural común. ¿Por qué es común esta C? Porque así como en las formas singulares hay distinción entre masculino y femenino, en las formas plurales no existe esta distinción. Así que aquí también, como ya hemos visto antes, este verbo es indudablemente plural, y veamos ahora cómo se trata en las traducciones presentes en las Biblias para las familias. Aquí está la traducción que está en la Biblia, digamos así, para las familias. Como puedes ver, el verbo se traduce en singular. Entonces tenemos una distinción clara, en las Biblias para eruditos, para quienes saben hebreo, el verbo se traduce correctamente en plural, mientras que, para las familias, que obviamente deben tener una traducción teológica, es decir, una traducción que resalte la posible existencia de un Dios, el verbo se traduce en singular. Pero lo interesante es, que estas 2 Biblias, son publicadas por la misma editorial católica. Por lo tanto, una Biblia para eruditos con la traducción correcta, una Biblia para familias con la traducción teológica.
Ahora, estas Biblias aquí son todas Biblias donde todas las Biblias están destinadas a la lectura pública y por lo tanto la traducción está en singular. Por ejemplo, la Biblia de Lutero, la Biblia de Jerusalén, la Biblia acordada, la Biblia en la versión James. En resumen, la Biblia inglesa en la versión King James. Otra versión de la Biblia inglesa. La Biblia de la Conferencia Episcopal Alemana. La Septuaginta, es decir, la Biblia que los judíos tradujeron al griego en Alejandría, Egipto. Hagia Graphe, es decir, la Biblia que usan los ortodoxos. La Biblia publicada por la Casa de la Biblia en Ginebra, que publica Biblias en todas las lenguas del mundo. Otra Biblia francesa, es decir, todas las Biblias dedicadas a las familias tienen la traducción en singular. ¿Por qué? Porque Elohim debe traducirse como Dios. Repito, Elohim no sabemos lo que significa. Sin embargo, dentro de estas Biblias hay algunas que prestan atención al tema. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová traduce el verbo en singular, dice, y aconteció que cuando Dios me hizo vagar de la casa de mi padre, pero en la nota del versículo 13 dice, me hizo vagar, literalmente, ellos hicieron vagar, plural, para estar de acuerdo con Elohim que es plural. Entonces, por así decirlo, hacen la traducción teológica, pero en la nota tienen razón al señalar que la verdadera traducción sería otra, porque tanto Elohim como el verbo están en plural. El mismo problema surge, por ejemplo, Rab Darío di Segni, que ha publicado su propia traducción de la Biblia, y también traduce en singular. Dice, cuando Dios me hizo vagar. Pero, ¿qué escribe aquí también en la nota? En el texto se utiliza el verbo plural porque, aunque se refiere a Dios, el único Dios, dice, se trata evidentemente de una interpretación teológica porque estamos hablando a un pagano. Es decir, aquí dice que el verbo se usa en plural porque Abraham le está hablando a un pagano. Bueno, es una explicación, bueno, podemos aceptarlo o no, pero es un intento de explicar por qué Elohim y el verbo en plural están escritos en plural, pero en realidad deben traducirse en singular, dice, porque estamos hablando con un pagano. En relación al mismo verso, esto siempre es para mostrarles cuál es el grado de incertidumbre. Rayi de Trois, ese es el más importante, ya lo sabemos porque ya lo hemos hablado en otros videos. Rayi de Trois comentando este versículo dice, el verbo está en plural, pero no debemos sorprendernos, porque en muchos pasajes, los términos que indican divinidad o autoridad están en plural. Bueno, entonces no quiero entrar en el fondo de estas discusiones, porque no hay forma de salir de ellas, hace siglos que no salimos de estas discusiones, porque para refutar esta afirmación aquí bastaría con tomar el Salmo 82, pero no quiero hacer eso, porque sería una discusión inútil, realmente inútil, de la que no habría escapatoria. Tomemos como ejemplo lo que escribe el profesor Emanuel Tov, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su texto crítico del hebreo bíblico, en la edición de 2001, donde dice que, Elión, él, y Yahvé, no son formas diferentes de indicar al Dios de Israel, pero en realidad corresponden a tres individuos diferentes, y una vez más, cita Deuteronomio 32:8, que yo cito con frecuencia. Una vez más cita el Salmo 82 que ya les dije que sería suficiente para disputar esto. También habla de una asamblea de Elohim. En fin, digámoslo así, no queriendo entrar en discusión, no voy a reafirmar si Elohim es singular o plural, porque de todos modos no saldría. Entonces hagamos algo que en mi opinión es el único comportamiento inteligente que se puede hacer, y ahora les daré un ejemplo, y te lo explicaré. Entonces nuevamente, precisamente para evitar cualquier discusión, tengamos esto en cuenta, en la Biblia tenemos estos términos para indicar esa categoría de individuos. Elohim, que es plural. Eloah, que es singular. El, que es singular. Tengamos en cuenta que en las lenguas semíticas, esto es, por así decirlo, una raíz que retorna. Por ejemplo, en arameo tenemos, normalmente se transcribe así el A, en siríaco tenemos al A, en árabe tenemos
Ilah y luego terminamos identificando al Dios único con Alá. Ya sabes, los árabes dicen, La ilaha Muhammad Rasul Alá, es decir, no hay divinidad, no hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero, él es su profeta. Leemos primero al profesor Garbini, pero todos los estudiosos nos dicen, incluidos los exégetas judíos, nadie en el mundo ha llegado, y tal vez nunca sepamos cómo se leía originalmente la Biblia, porque fue escrita sin vocales, y leemos cómo luego se vocalizan las lenguas semíticas y leemos cuando se vocaliza el hebreo, así que estoy fingiendo como siempre obviamente, pero nadie puede descartar que la I, que estaba ahí, es una Yod, y entonces va bien, pero que aquí se puede leer Alaim, o que aquí se puede leer Alá, o que aquí se puede leer Al, así como aquí hay el hay Alá, y que aquí Alá es Allah. ¿Entiendes que la asonancia entre estos términos, a falta de conocimiento de cómo se vocalizaron las palabras, la asonancia es verdaderamente al menos sorprendente, por lo que verdaderamente estamos en la misma categoría de individuos, también desde el punto de vista del nombre? Tengamos en cuenta que cuando en hebreo se vocalizaba Alá, se estaba extendiendo rápidamente en el Mediterráneo, y entonces quién sabe, tal vez ciertas vocalizaciones luego se consolidaron de una manera particular para destacar. No lo sé, obviamente, lo diré así, simplemente lo arrojaré por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todas estas incertidumbres sobre los significados? Hemos visto, sobre las traducciones de los verbos, sobre las explicaciones de por qué los verbos se utilizan en plural, incluso si teóricamente Elohim indicaría al único Dios. En resumen, estamos en el mundo del no saber, entonces, en el mundo del no saber, hacemos una cosa muy simple, respetuosa con los autores, los antiguos autores judíos. Cuando encontramos el término Dios en la Biblia que tenemos en casa, lo reemplazamos por Elohim. Sé que en la Biblia también existen estos términos. Elohim está allí entre 2200 a 2700 veces. Eloah, me parece que está allí un poco más de 50 veces. Él está de 250 a 260 veces. Entonces la sustancia no cambia. No preguntemos. No nos planteemos el problema del significado. No nos planteemos el problema de los verbos singulares o plurales, simplemente hagamos esta sustitución, después de lo cual cualquiera que quiera obviamente podrá leer algo. Digamos, empezando por el Génesis, o puede leer el Pentateuco o pueden leer, digamos, al menos hasta el Pentateuco, Josué y los jueces, donde queda muy claro el actuar de estos individuos. Entonces ahí se entenderá que, sin entrar en discusión y con el máximo respeto a los autores bíblicos, si leemos la Biblia manteniendo los términos que ellos usaron, sobre todo en algunos aspectos fundamentales, nos daremos cuenta de que estamos ante una Biblia decididamente diferente a la que nos cuentan, pero una Biblia muchísimo más fascinante. Porque es extremadamente más claro, extremadamente más concreto, extremadamente más comprensible, y sobre todo, extremadamente más lógico que lo que nos cuentan, dejando de lado cada controversia. Cada discusión que ha durado siglos, se ha amplificado en las últimas décadas, pero conduce a nada, porque no se sabe mucho, y al no saberlo, mantenemos el respeto por lo que escribieron. Adiós, y nos vemos en los próximos videos.